Buenos días a todos. Quiero leer dos versículos del Salmo 92. En la Reina Valera del 60 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Suena muy conocido para quienes nos formamos, nos levantamos en nuestra vida cristiana con la Reina Valera. Después han venido otras versiones que de una manera muy especial nos enriquecen, como es la Nueva Versión Internacional: cuán bueno, Señor, es darte gracias. Y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. En la década de los 80 y parte de los 90, cuando estaba la furia, el apogeo del narcotráfico, el crimen que llamaron, no sé por qué, organizado, porque no entendí eso y no necesito entenderlo. Por pura broma, y como en cada broma hay una verdad, no era cómo amaneció, sino más bien de extrañeza. Amaneció. Y en la época que tenemos hoy, yo creo que hay aspectos muy importantes, ya no de un tono de broma, sino de un reconocimiento al Señor. En estos días, para un grupo del cual soy parte de un movimiento de mentores en el mundo, yo represento y coordino Latinoamérica, me pidieron compartir sobre qué está haciendo Dios en nuestros días. Y en los 10 minutos que me dieron fui rápido, de una manera muy general. Hoy quiero tomar un poco más de pausa para compartir con ustedes esto, porque me ha parecido de verdad muy significativo. Significativo porque ha sido la oportunidad para animar a muchos, para fortalecer y consolar a muchas personas, incluso para quienes han perdido la esperanza. Ha sido importante hacer referencia de esta reflexión que quiero compartir. Todas las respuestas a esta pregunta realmente son insuficientes, porque hace una clara y cuidadosa referencia al tiempo de pandemia en la que vivimos, donde los confinamientos nos han hecho poner el énfasis, hago pues el énfasis eclesiológico, donde en realidad debería haber estado antes. Y debemos reconocer con humildad que a lo largo de la historia hemos puesto cierto grado de énfasis, por ejemplo, en el templo, en la oficina y demás estructura donde nos movemos, que en la misma comunidad. Yo conocí pastores que no lamentaban no poderse reunir, sino muy preocupados por el templo cerrado. Y yo no quería como dar por sentado eso, pero buscaba más elementos y sentí y vi que ponían la comunidad en segundo plano. Y me llamaba mucho la atención eso. Se ha hecho más énfasis en la organización e institución que en la misión misma. Yo todavía, aún en la época actual, yo encuentro hermanos que en medio de la reunión están diciendo, y no voy a decir esos nombres para que alguno aquí pues no vaya a sentir de pronto mal y sea un próximo candidato a una terapia de consejería,
pero yo he escuchado, por ejemplo, y nosotros los que somos, bueno, lo voy a decir, yo me procuro pues cuidarme, pero eso como que no va conmigo. En estos días yo he escuchado, y nosotros que somos cuadrangulares, por si acaso algún cuadrangular, nosotros, o nosotros que somos bautistas, estoy hablando de lo que escuché, y nosotros que somos de tal y cual organización. Yo siento eso con cierto énfasis, porque yo dije, ¿qué quieren comunicar con eso? ¿Qué quieren decir con eso? Y no encuentro la misma resaltación, si se puso ese término, la misma descripción con respecto a la misión. Se ha hecho más énfasis en el ministerio pastoral y no en el pastor, que son cosas muy distintas. Se ha hecho más énfasis en el sistema de doctrinas, religiosidad, por así decirlo, y no en la espiritualidad. Somos conscientes que hay organizaciones que, aparte de la Biblia, tienen su serie de temas para poder ser miembros de aquí. Y se enfatiza eso. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, hacerlo, pero me llama mucho la atención cuando eso se enfatiza más o a la par de la palabra. A manera de ejemplo, yo les he compartido, y lo quiero decir otra vez, yo afirmé de manera muy convencida, muy enfática, que la oficina era muy importante. Muchos de ustedes fueron a la oficina y conocieron, para mí, cosas muy claves. Para orar, preparar un estudio de la palabra, para hablar con un pastor, con un hermano, el sitio ideal. Silencio, iluminación, ventilación. Pero llegó el confinamiento y a la casa, como decimos, a la casa papá. Y en poco más de un mes fue necesario cerrar la oficina. Eso me pateó, eso me movió el piso. Tengo que decirlo así. Entonces, muchas cosas que eran muy importantes, como la oficina, ya no lo eran. Y el asunto fue sencillo. Basta que las cosas sean importantes, no muy importantes. El único muy importante es el Señor, es el único. Muchas cosas, entonces, repito, pueden ser importantes. Hasta ya es suficiente, pero no muy importantes. Si presumíamos entonces del templo o de los lugares donde operaban nuestros ministerios, estos fueron cerrados. Si presumíamos o poníamos el énfasis en el grupo de músicos que sagradamente debían cantar 1 hora o más, este ya no fue más. Sus integrantes quedaron a la deriva y se redujo su participación tanto en número como limitarse a 2 canciones. Entonces ya no aparecían todos los instrumentos porque no valía la pena armar todo eso. Casi con un ambiente de a pura capela, una guitarrita o algo así parecido. A mí me llama mucho la atención que el más interesado en el culto, en la alabanza, el Señor mismo, él siguió siendo. Entonces les decía que el tiempo de reunión incluso cambió. El tiempo, el común de las reuniones eran 2 horas. El cambio hizo que fuera reducido ese tiempo a 1. Y algunos entraron en crisis. ¿Cómo vamos a hacer un culto en 1 hora? Si cuando el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo no tiene límites. ¿Por qué controlar así el tiempo y al Espíritu y al pueblo de Dios? Las circunstancias nos dijeron
Entonces, que con 1 hora era suficiente. Y para colmo de males, si se puede decir así, los gobernantes nos dijeron cómo debíamos hacer el culto, y esto fue una ironía imperdonable, que nos dijeran cómo debíamos sentarnos, cómo debíamos cantar, como si ellos fueran expertos en hacer cultos, nosotros los expertos en hacer cultos tantos años, ahora venían estos gobernantes a decirnos cómo debíamos hacer. Así que Dios, sin protocolos y sin previo anuncio, interpeló y se puso en el lugar pues en el lugar por donde menos pensamos que se iba a poner, y se ubicó en el lugar donde hacía tiempo debía de haber estado. Entonces, él se da a conocer de una manera muy especial en algunos aspectos. Uno de ellos, hablando con algunos hermanos, ha hecho la iglesia más visible. Y para esto que me pidieron compartir en ese grupo que les dije al comienzo, yo dije, pues yo no me considero dueño de esa apreciación de cómo está obrando Dios. Entonces hice una lista de amigos en distintas partes de Colombia y del mundo y les copié algo y les dije, hermanos, ¿podría responderme en un pequeño párrafo de cómo Dios está obrando en estos días? Yo mandé ese párrafo por allá a 150 personas. Me contestaron casi 60. La gran mayoría de todas sus respuestas coincidían en lo que les estoy compartiendo. Entonces, una de ellas, Dios hizo más visible a la iglesia, que es algo indescriptible. Porque es que pensamos que si nos encerramos, incluso algunos pensaron, esto no va más, esto se acabó. Y Dios ha hecho que la iglesia sea más que números. Se la ha visto más como lo que es, sal y luz, en una sociedad tan necesitada de él. También hemos observado que Dios ha cuidado de su iglesia, la ha fortalecido, la ha consolidado frente a los desafíos actuales. Todo esto para su honra y su gloria y para que permanezca en el tiempo. También hemos observado que Dios sigue sosteniendo la iglesia en un constante crecimiento. Ha hecho que la iglesia, a pesar del confinamiento y del encierro indefinido, porque no sabemos hasta cuándo, muchas iglesias han conservado su membresía. Otras, así no sean muchas, pero otras crecieron en número de sus miembros y desde luego sus finanzas. Algo asombroso e inesperado. Pues lo normal en el confinamiento sería lo contrario. El por qué unas y otras no es otro análisis que debe hacerse en el temor de Dios, no en este momento. Otro aspecto significativo es la reconciliación y un nuevo comienzo en la vida de muchos creyentes. Muchos de ellos no estaban andando bien en la vida cristiana. Tomaron entonces la firme decisión de renovar su compromiso y de consagrar sus vidas y de reconciliarse con el Señor. A eso se suma el factor renovación, porque muchos creyentes entendieron y respondieron a la necesidad de crecer en la fe, en la confianza, descansando en las promesas de Dios, pues estaban al frente de dos opciones. Me desanimo, me tiro por el piso o ejercito mi fe y mi confianza en el Señor. Entonces, o confiar
o frustrarme y quedarme a la vera del camino. También fuimos testigos, hemos sido testigos de que Dios ha movilizado a la iglesia en oración, a la oración. Dios ha movilizado a su pueblo para orar de manera global, más allá de la iglesia local y de la zona donde vive. Óigame, y sin importar quién convoque, pues lo importante era orar. Habían semanas que habían 3, 4 convocatorias en la misma región, en distintas partes, y era muy especial. Otro aspecto fue la sensibilidad espiritual, como parte del obrar de Dios. Dios ha hecho posible que muchas personas sin Cristo estén muy sensibles a los asuntos espirituales, que independiente de las razones que sean, están rindiendo sus vidas a Jesús como su Salvador y Señor. Eso hemos observado y realmente le atribuimos esto al Señor. Otro aspecto hay que destacar es que un modelo bíblico del ministerio pastoral fue también muy evidente. Me refiero al ministerio fundamentado en las relaciones según el modelo de Jesús en Marcos 3:13. Marcos 3:13 dice que el Señor llamó a los que quiso, así, a los que quiso y vinieron a Él, para enviarlos después, pero primero los llamó a una relación. Entonces, muy interesante que el ministerio pastoral haya captado que las relaciones son bastante fundamentales. La relación pastor-ovejas. Está la llamadita, el mensaje en el WhatsApp, alguna manera, de alguna forma. ¿Por qué? Porque antes de pandemia la forma era la reunión principal de cada domingo. Entonces el hermanito que no podía ir el domingo podía pasar 2 semanas sin verse con el pastor y eso ya era un asunto distinto. Entonces, más contacto. Y en este aspecto, cuando nos referimos al ministerio basado en las relaciones, nos referimos a un ministerio conectado con las personas, no con eventos, ni con reuniones principales. Y la muestra de esto es que la pandemia vino, dijo a todos cómo es y sin excepciones. Eso es muy interesante. En cuanto al liderazgo, muchos pastores y líderes están felices y agradecidos por haber entendido la necesidad de hacer un cambio del activismo por pasar más tiempo en la presencia del Señor y con su familia. Otros no lo entendieron y todavía siguen añorando la normalidad y presencialidad. Y yo trato de ser o evitar mejor sospechar, pero siempre termino sospechando, más cuando encuentro más indicios. Pues me acuerdo de un dicho que con regularidad uso: piensa mal y acertarás. Y hermanos, con algunos cuando yo hablo y están añorando ese tiempo nuevamente, encuentro razones de su frustración. Y es que perdieron el control de su gente y quieren ejercer otra vez el control y el ejercicio del poder. Porque es que en la virtualidad no hay forma de controlar tan fácil a la gente. Pero ya ahora encuentro hermanos que hacen algunas recomendaciones en la virtualidad muy lógicas y muy correctas. Yo escuchaba al pastor el domingo decir: hermanos, los que están ante la pantalla, les pido el favor que se sienten solemne y reverentemente.
Les pido que no estén preparando el almuerzo ni lavando los platos, porque es que prácticamente mientras uno puede ahí poner ahí el culto, pues sí, uno puede ir haciendo varias cosas, pero lógico, no sería lo más indicado. Pero entonces, y la sugerencia viene bien, pero ya eso es como complicado controlarlo de esa manera. Entonces la presencia de Dios en el mundo, para ir cerrando esta parte, yo lo puedo resumir en algunos aspectos, en términos a manera de conclusión. Para protección, esa función ha sido fuertísima de parte de nuestro Dios. Proteger, y si usamos un vocabulario por ahí de un expresidente, sería proteger, proteger y proteger. Protección de la vida durante la pandemia y de la muerte en todas sus manifestaciones. Ha sido para sanar, para restaurar a muchos que han sido afectados por esta pandemia y de las consecuencias, las cuales son muy difíciles. También ha sido para la consolación a muchas familias que han perdido a sus familiares, amigos, y en medio del proceso doloroso no ha sido posible despedirse de ellos, ni tampoco hacerles el ritual fúnebre deseado. El Señor también ha estado presente para proveer. Dios ha provisto las finanzas en tiempo donde la economía igualmente ha colapsado. En todas estas cosas ha sido determinante el mover global de nuestro Dios a favor de su pueblo y de las naciones del mundo. De igual manera, Dios ha enviado un mensaje de su soberanía a los gobernantes de las naciones. Mensaje donde les ha dicho: señores, créanlo o no, acéptenlo o no, yo soy el soberano, yo soy el absoluto, el que tengo el control. Y si lo quieren dudar, el sistema de cada país mostró su fragilidad, su deficiencia frente a la pandemia. Y todavía eso está vigente, porque esto no termina. Así los gobiernos como el nuestro, señalado de que está manejando mal esto, porque ya estamos en los primeros lugares, no bajamos el promedio de más de 600 muertos diarios, pero Dios sigue ahí al frente, al control, en su soberanía. Entonces, nuevamente, oh Dios, es bueno anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. No es tan sencillo que al ir a la noche, a la cama, al llegar la noche, puede decir usted: Señor, un día más, preservado por tu fidelidad. Es un milagro vivir ante tanto riesgo de morir. Pasa la noche, termina la noche, y al iniciar el día: Señor, una noche más, una noche muestra de tu fidelidad. Podía haber muerto en la noche, como muchos, pero no fue así. Si usted cree que esto es sencillo, eso es asunto suyo, pero no lo es. Entonces, hermanos, nos anima mucho saber que el Señor sigue al frente, como el todo fiel, como el todo misericordioso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor
para con nosotros. Señor, y en medio de tanta frustración, no podemos negar que hay frustración. Pero ¿por qué en medio de la frustración ser tan ciegos de no ver cómo obra tu mano? ¿Cómo nos hablas? Señor, aunque centenares todos los días mueran por esta pandemia, tú permaneces en pie para ayudarnos. Y si fuéramos parte de todo esto, tú sigues siendo Dios, consolando, hablando. Ese eres tú, Señor. Muchas gracias. Amén.